Vemos a un alcohólico acabado, acostado viendo al cielo mientras sostiene un vaso de licor. La habitación se ve sucia y desordenada, casi como si la persona que viviera ahí no tuviera ningún deseo de vivir cómodamente. Vemos todo tipo de botellas vacías y algunas cajas que nos llevan a pensar que se estaba automedicando. Y finalmente, vemos la cara de este señor. Qué bien, ya todo está bien. Jeje, sí, los agarré desprevenidos, ¿no? Mickey's Descent into Madness, o El descenso de Mickey hacia la locura, es un video de la continuación de un video anterior del mismo creador llamado Mickey jamás regresó. En él podemos experimentar las acciones, caídas y cierre de Mickey como un soldado de la guerra de Vietnam en los años 60, el cual asesinó a su mejor amigo Goofy. Y eso no lo estoy inventando, es literalmente los personajes de Disney. ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Su última gran misión fue encubrir los actos inhumanos, así como las verdaderas razones del por qué Estados Unidos estaba en Vietnam. Algunas de las cosas que hizo Estados Unidos en la vida real fueron asesinar, violar, masacrar y dejar habitantes de pueblos en Vietnam. Además de muchas otras cosas que de verdad recomiendo que si tienen la fortaleza, edad y madurez para leerlo, háganlo, para no caer en la ideología de lo que representa una potencia mundial u otra. Mickey entonces llega a la base a la que se suponían debían de llegar con Goofy, mientras Donald volaba en un helicóptero para extraerlos después de que ellos se hubieran quemado los documentos. Pero Goofy encontró algo que lo cambiaría todo. Encontró un expediente donde se explicaban los horrores que Estados Unidos habían cometido y el cómo la guerra no era más que una causa perdida en la que no debían continuar. Goofy, al entender todo lo que estaba pasando, trató de convencer a Mickey de que podrían volver a casa si le mostraban esto a la prensa, volver con sus familias, salvar decenas de miles de vidas, tal vez incluso más después de todas las víctimas después de la guerra. Incluso Goofy podría volver a ver a su esposa e hijo, pero Mickey estaba determinado a cumplir su misión. Él conocía de la existencia del expediente y sabía que podría significar el final de la guerra de Vietnam, pero en su corazón sentía que debía obedecer a las órdenes que se le habían encomendado. Goofy trata de convencer a Mickey diciéndole que un buen soldado sigue órdenes, pero un mejor soldado sabe cuáles obedecer y cuáles no. Pero Mickey seguía recio a seguir lo que le habían ordenado que hiciera, y cansado de esperar a que Goofy le diera el documento, le apuntó con su arma, ordenándole que le diera el documento. Goofy se negó, por lo que finalmente le dijo a Mickey: tendrás que dispararme en la cara si quieres que te lo dé. Es nuestro deber moral. No podemos dejar que sigan con esto. Pero Goofy... Si en serio las quieres, tendrás que matarme. No me hagas escoger entre mi país y tú. Eres como mi hermano. Tendrás que hacerlo mirándome a los ojos. Dile a mis hijos que los amo. Finalmente vemos en años en el futuro lo que esto dejó en Mickey. No solo la guerra terminó, también la vida de Mickey había acabado. Observamos que ahora solo se la pasa encerrado, tratando de pagar su culpa con toda clase de sustancias, mientras tiene visiones de lo que alguna vez fue su casi hermano, mirándolo con pena y tristeza desde un lado de la habitación. Mickey al principio era un victimario, pero al final de su propia culpa lo convirtió en una víctima. Ya no está rodeado de una jungla espesa en la que pueda morir en cualquier momento, pero sigue atrapado con sus pensamientos. Goofy se le aparece como ilusiones, pero no lo hace con ira, sino más bien con tristeza al ver en lo que su amigo se había convertido. Y Donald, que pareciera ser la única persona que aún le importa a Mickey, no sabe el por qué su amigo está así de afectado, aunque comprende que el volver a casa después de aquella experiencia en la guerra es duro para todos. Esta no es la historia de un soldado que sufrió por la guerra o por las secuelas de la misma. Esta es la historia de un hombre que tiene la mayor tortura que un ser humano puede causarse a sí mismo, su propia culpa. Esta animación tan realista fue hecha por el talentoso youtuber Ethereal Snake, una historia donde el obstáculo que el protagonista debe vencer no es aceptar que no es su culpa, como la sociedad y las redes sociales muchas veces tratan de convencer a la gente de no tomar responsabilidad de sus acciones. Toda la historia, las consecuencias negativas y la muerte de su mejor amigo fueron completamente culpa de Mickey.
La culpa de Mickey se traslada en su realidad en forma de ilusiones con su mejor amigo, Goofy, con heridas de bala en ambas manos y una mirada que no expresa rencor de ningún tipo, sino más bien tristeza. Mickey no está siendo atacado por alguien directamente. No sufrió de una lesión física que lo dejara parapléjico como miles de soldados en la guerra de Vietnam. Y no vive en un entorno tóxico. El único juez, jurado y verdugo de Mickey son el propio Mickey. Él regresó a casa, pero Mickey sigue atrapado en su propia culpa. La historia no se trata de un héroe o un villano, se trata de un hombre que sufre la culpa de sus acciones y que sus propias consecuencias no son el resultado de las mismas, sino se vuelven las propias conductas autodestructivas que Mickey utiliza para castigarse y librarse de lo que hizo. Mickey explica cómo lo que más le afectó de todo fue él mismo asegurando lo que había pasado, viendo a los ojos a sus amigos y los familiares de Goofy, que confiaban en la palabra de Mickey. Pero Mickey no solo mató a Goofy ese día, sino también a sí mismo. Según una definición de culpa de la famosísima Universidad de México, la UNAM, que busco citar para sentirme acá más inteligente, el sentimiento de culpa representa un aviso interno, una suerte de alarma, habitualmente inconsciente, que tiene por finalidad adaptar nuestros comportamientos a las normas del entorno familiar y social. Habitualmente produce angustia y ansiedad y, si es continuada con el tiempo, puede llevar a la depresión. Elementos que vemos claramente sufre Mickey en un laberinto sin fin, donde lo más sorprendente es que Mickey trata de luchar internamente, tratando de convencerse de que él solo estaba siguiendo órdenes y ya, pero muy dentro de su ser, sabe que un buen soldado sigue órdenes, pero un mejor soldado sabe cuáles seguir. La culpa finalmente no solo se establece como la razón principal de lo que sentía Mickey en esos momentos, también se nos revela que hay otro sentimiento que es la otra cara de la culpa, la venganza. Porque no puede existir alguien que se sienta culpable por algo sin que haya alguien más que sea víctima de sus acciones. Nos damos cuenta que ciertamente hay alguien que se enteró de la verdad, alguien que reclama justicia por los pecados de Mickey, y que no clama solo sangre, él clama dolor y tortura para el alma de Mickey. Y al final les diría que ustedes también vieran el video por ustedes mismos, ya que esta carga de emociones tan contradictorias que te deja el gran trabajo de Snake es algo que realmente vale la pena. La culpa no empieza por algo ya hecho, comienza con la propia percepción de arrepentimiento ante lo que nosotros hacemos o evitamos hacer. La culpa no es un castigo terrenal hecho por otros hombres, sino un continuo juez que nosotros mismos creamos para castigarnos por nuestros propios actos. La culpa es algo inevitable y hasta es algo que en parte nos diferencia de muchas otras especies que realizan actos atroces por la propia acción de cometerlos. La culpa demuestra que tenemos conciencia y sentimos arrepentimiento por lo ya hecho, y a veces la única manera de superar la culpa es simplemente tratar de ser mejores y perdonarnos a nosotros mismos. Pero el perdón no es tan sencillo como algunos lo plantean, que debe ser obligatorio para seguir con nuestras vidas. El perdón comienza con uno mismo, perdonándonos por lo que hacemos y aceptando nuestra propia condición de humanos. Nadie vive y pasa por este planeta sin hacerle daño a alguien más, pero eso no significa que nadie en este planeta tenga derecho a vivir su vida pasando por sobre todos los demás. La culpa sigue ahí y no desaparecerá de nuestra mente porque sí, la culpa es tanto una espada con un mango de espinas como una guía ante nuestros errores. Y tal vez esté entrando a temas más espirituales, pero al final es lo único que podrá salvar a Mickey, el perdón. Y quién sabe, tal vez hay alguien allá afuera que el perdón nos salve a él también. Muchas gracias por ver.